Bueno, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy arrancamos una nueva sección en, en Instagram, un poco tratando de conectar lo que es la creación de historietas y el lector. Yo creo que el posteo se va a llamar el lector como un artesano, el lector como un creador y el lector como parte de todo lo que es la trama de nuestra vida cultural. Entonces se me había ocurrido, contactar gente que está en la creación, que también han sido lectores y que crean, y charlar un rato sobre 2 o 3 cuestiones. En este caso lo tenemos a Nahuel Amaya, que es ilustrador, historietista, y desde hace rato, ya desde el 2011, con una compilación llamada Mal Tiempo, arrancó a un camino de producción, podríamos decirlo, dentro del mercado de la historieta nacional. Y en el año 2019 sacó un libro que se llama Capitán Muerte. Lo vamos a charlar ahora, pero nada, solo para hacer una mini bio y que entendamos que estamos hablando con un joven talento nacional. Así que nada. Bueno, Nahuel, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas, ¿todo bien? Feliz de estar aquí, de empezar este ciclo para compartir un poco lo que nos gusta hacer. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, Nahuel, mira, la cuestión es tratar de pensar algunas puntitas y ayudar un poco para mí lo que me motivó fue tratar de encontrar ese lector que también tiene ganas de producir o el lector que es a veces siempre la figura pasiva, ¿no? Entonces hay un cliché que es el escritor como creador y muchos mitos sobre lo que es escribir, lo que es crear, sobre todo más que solo escribir. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es para vos escribir? ¿Qué significa en tu vida, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en tu vida escribir, dibujar, crear historias? Yo creo que eso es lo que confluye, ¿no? En todo, en el fondo es cine, literatura, historietas, son historias, ¿no? que nos narramos y que nos contamos. Y conocer qué lugar en tu vida ocupa la creación de estos mundos y de estos personajes. Bien, como decía, me parece que está claro que venimos de la historia, de contar historias, de pasar historias, desde tiempos remotos, antes de la escritura, hasta ahora, y siempre estamos buscando, siempre que aparece un nuevo método o una nueva manera de contar historias, estamos ahí todos. Podemos decir que, no sé si las redes sociales son nuevas maneras de contar historias. La anterior quizás que se me viene a la mente fue blogs, antes de los blogs quizás videojuegos, y siempre que aparece algo la humanidad está ahí. Y como bombardeado desde chico con historias de la literatura, el cómic, los videojuegos, las películas, las series, digamos, desde siempre me llamó la atención y como lo que decías vos de sumar al lector a la parte de la creación, creo que todos en algún punto pasamos por eso de querer ser parte o de qué tal si yo puedo escribir, porque en algún momento de nuestra vida todos tuvimos alguna idea buena, algo se nos ocurrió y digamos la parte difícil es eso que se nos ocurre, llevarlo a un terreno más concreto, de terminarlo, de empaquetarlo y producirlo de alguna manera. En mi caso en particular fue eso que me pasó, de que me gustó de chico. Nunca dejé de hacerlo, básicamente. Desde chico dibujo historietas, me acuerdo que las dibujaba en hojas A4, las doblaba, le ponía ganchitos, contaba siempre algo. Y en general esto, un poco inspirado por el cine o por los videojuegos, los cómics en sí, y desde siempre se convirtió en una parte esencial. Ahora, desde hace años ya lo apunto desde el lado profesional, vinculando ese motor, digamos, pasional que uno tiene porque tiene ganas de hacerlo, porque lo disfruta, y mezclándolo con la parte profesional de trabajar de esto.
Y básicamente es eso, como ese globo de poder concretar esos gustos y ponerlos digamos, en pos de vivir la vida y nunca dejar de hacerlo, básicamente. Claro. Bueno, y se me ocurren dos preguntas. Una es si te acordás los primeros saltos, digamos, si hubo algo que te motorizó a escribir o a dibujar, si, no sé, una película que te acuerdes, o un libro que leías y veías películas, o un videojuego. Yo sé que vos sos de videojuegos. Me intriga eso, ¿no? Como en qué momento, ¿no? Me decís que sos de chico, digo, que 10 años, 11 años, más grande. Sí, tengo todavía guardada mi vieja y después lo guardé yo, pero las primeras historietas que hacía era Batman el protagonista, y yo creo que es esa Batmanía de finales de los 80, principios de los 90, donde creo que a toda esa generación, como pueden ser los chicos de ahora con los 10 años de Marvel que pasaron de películas, como un torrente de energía inspiradora que uno no podía contener y necesitaba expresar eso que le estaba pasando. Y me acuerdo de eso, de Batman, y después una que me acuerdo que fue reelaborada, que la pinté con fibra y todo, era después de ver La Máscara, que fue la primera película que yo me acuerdo que me flashó y que la fui a ver 2 o 3 veces al cine, que fue la primera vez que quise ir de vuelta a ver una película al cine. Y me acuerdo que el protagonista era yo y yo encontraba la máscara y me la ponía. Y fue justamente también ese pequeño quiebre de, bueno, agarrar algo ya existente y modificarlo un poco, haciéndome protagonista y crear eso nuevo y también un poco traerlo hacia mí, que no quede simplemente en algo que era externo, sino directamente vincularlo con lo que me pasaba a mí. Genial. Y esas son las primeras que me acuerdo. Y que hay registro aparte. Claro, que podemos chequear, que está. No, me parece genial la idea esta de esa pequeña distorsión, ¿no? De juego un poco como... Me acuerdo en un momento, creo que Jim Lee era, o no recuerdo bien quién era, que dice, bueno, hacer cómic de Superman o de Batman es como jugar de vuelta con los chiches, ¿no? Con los chiches que uno tiene y los llevo hasta donde puedo, ¿no? Y me parece que me gusta esa idea como más lúdica que decís vos, de jugar. Y la segunda pregunta que se me ocurría era, bueno, ¿y cuándo vos ya dijiste, está bien esto, pero quiero un poco más? Quiero ya que esto se vuelva un oficio o una profesión. Y ahí, ¿qué sentiste, no? O ¿en qué momento, qué te trae eso, ¿no? ¿Qué te trae ya estar en un terreno profesional? Y como te decía al principio, era puesto que siempre estuvo conmigo, nunca se interrumpió básicamente ese proceso, y ya en la primaria siempre dibujando, en la secundaria siempre dibujando. En la secundaria me acuerdo que sí empecé a escribir, nunca fui un gran escritor, pero esas ganas de bajar historias, que la diferencia principal que uno ya se da cuenta en esa época, entre la escritura y el dibujo, bueno, que la escritura es más veloz, uno puede bajar mucha más información mucho más rápido, y me acuerdo de ese momento donde escribí unos cuentos, por más sencillos y feos que eran, bueno, era estar escribiendo textos en la secundaria. Me acuerdo que, por ejemplo, en inglés, que fui a particular 10 años, era todo el tiempo que había que hacer una composición, era mi momento favorito. Y después, sí me acuerdo del momento claro que la mamá de una amiga de ese momento me preguntó qué quería hacer a los 16 años, en noveno, y dije, ¿quiero dibujar o tocar la guitarra? ganó el dibujo, y todavía sigo tocando la guitarra, no de manera profesional, pero digamos, esas cosas que a uno les gusta, me parece que desde siempre estuvieron ahí y nunca las dejé de hacer. Creo que lo importante también, digamos, para si hay algún joven, para que nosotros somos grandes escuchando esto,
eso es súper importante. Eso que te gusta hacer, tratar de mantenerlo lo máximo posible. Porque se va desarrollando solo, va creciendo solo, mientras uno lo sigue haciendo. Y fue suerte, básicamente, que me pasó que nunca dejé de hacerlo. Y después de la secundaria ya empecé a estudiar profesionalmente con Juan Bobillo y muchos profesionales más. Fue el último eslabón a ya decir, bueno, uno puede dedicarse a esto. Está perfecto, está perfecto. Bueno, y ahora te paso como a un terreno más cotidiano, y es como una pregunta que a mí me genera todo el tiempo. Yo, como alguna vez me ha pasado, quiero saber si a otros les pasó, que es si alguna vez te pasó, bueno, cómo te enfrentás a esta hoja en blanco o a esta situación que es, tengo una idea que es, bueno, es esta, ¿no? Puede ser un hombre va caminando por la calle y aparece un dinosaurio, qué sé yo, estas cosas que a uno se le pueden cruzar por la mente, pero cómo la transformás en algo más, ¿no? Cómo te enfrentás a la hoja en blanco en el sentido de creativo. Si tenés algún método, si es más lírico todo y va por algún lugar común, que es, te gusta pensar o te gusta crear personajes de tal o cual manera, sobre todo si tenés algún método. Y la otra pregunta es si alguna vez te pasó de estar bloqueado a nivel creativo, ¿no? Y cómo salís de si te pasó. Bien, sí, todo el tiempo pasa. Y creo que atado a lo que veníamos charlando antes, lo importante es justamente estar constantemente haciendo, no dejando de hacer. Capaz otra persona nos dice que hay que tomarse un respiro, y para mí los respiros van en justamente cambiar de proyectos, buscar limpiarse haciendo otra cosa, pero en mi caso tiene que estar relacionado, en el sentido de, bueno, tengo que escribir otra historia o tengo que dibujar otro proyecto, tengo que cambiar de estilo de dibujo, tengo que cambiar de estilo de escritura, que si estoy haciendo algún guión más realista, pasar a algo más cómico. A mí siempre me sirvió el constante trabajo para sortear, porque si me bloqueo justamente por una ruta, busco un camino alternativo que es otro proyecto, y a la vez se van balanceando. Y después, con esto de respirar, eventualmente vamos a respirar porque vamos a encontrar un momento en la semana donde no queremos hacer nada, donde estemos frente a la pantalla sin pensar, o nos juntemos con la familia, con los amigos. Eso va a pasar. El momento donde uno se olvida, sucede. Entonces, como si eso va a suceder, me parece para mí en particular importante estar desarrollando varias cosas a la vez. Y después, en particular, con los bloqueos, de cómo sortearlos, más allá de cambiar de proyectos, en el dibujo es sencillo, entre comillas, pero es dibujar feo, llenar la hoja de algo. Si es dibujar un personaje, hay que retratar una escena, bueno, es hacerlo mal, hacerlo rápido, hacerlo mal, pero que estén los elementos en el papel, porque lo más complicado es el primer paso y después viene trabajo nada más, no es que sea sencillo, pero después depende del estilo que uno haga, pero es justamente corregir proporciones, entintar, colorear, iluminar, un montón de cuestiones un poco más técnicas, pero ya uno tiene algo con que trabajar. Y lo mismo me pasa cuando estoy escribiendo una historia, y en general yo escribo guiones o cuentos cortos de las historias que después voy a ver si dibujo o no, pero por lo menos me saco la espina de escribirla. Y en general es empezar por una escena, porque uno se le ocurre, como decías vos, una escenita, o se le ocurre el final, o se le ocurre un personaje divertido, y después de eso, que podría ser el boceto, digamos, lo primero que sucede, viene el trabajo, de la misma manera que a mí me pasa en el dibujo, de que tengo ese boceto y lo corrijo, tengo esa escena, tengo ese personaje, y después hago justamente una indagación de
qué sucede antes, qué sucede después, quién es, por qué está ahí, y en base a eso se empieza a armar. Pero esas son las maneras, digamos, de salir del bloqueo, es hacer algo rápido, y súper importante, tanto en la escritura como en el dibujo, es no preocuparse porque esté bien de una. Lo mejor es largarlo y después corregirlo. Claro. ¿Y tenés alguna rutina? Por ejemplo, no sé, hay gente que escribe o dibuja de noche o de día, o pongo una música, o necesitas un clima, o capaz sos más todoterreno y en el colectivo, en el plaza, en todos lados sale. Bien, bueno, muy parecido a esto de cambiar de proyecto, bastante todoterreno, en cualquier momento, en cualquier lugar. Incluso a mí es súper importante estar con la antena abierta, prendida todo el tiempo. En general, la vida de uno va modificándose, incluso post-COVID nos cambió todas las rutinas. Y lo importante es seguir adaptándose y encontrando esos lugares. Hace 2 años yo estaba viajando un montón de Polvorines, San Miguel, a Capital y viceversa, entonces el tren y los bondi para mí eran el momento donde en la libreta escribía, bajaba todo, pensaba, hacía esas indagaciones, esas historias constantemente. Y con el COVID que nos puso a todos adentro de nuestras casas, a la mayoría, encontré un momento, por ejemplo, que es re extraño, pero es antes de dormir. Antes de dormir, cuando estoy mirando para el techo, pongo a pensar historias. Y hago un juego forzado de que no dejar que mi mente vaya para otro lado. Porque era un momento que capaz uno hace el repaso del día, las cosas que falta hacer, lo que hay que hacer mañana. Y medio molesto esos pensamientos, son bastante molestos. Sí. Entonces, justamente con fuerza mental y a propósito, giro los pensamientos para ir encontrando los agujeros de guión, ir mejorando, qué le puedo agregar, lo que pensé el día anterior, y me quedo dormido. Eventualmente me quedo dormido. Lo que trato de hacer otro día es recordar, apenas me levanto, cuando me hago el café y empiezo a contestar mensajes de trabajo, mails, al toque ya abro ahí el Google Docs y empiezo a retocar un poco lo que me queda de la noche anterior. Claro, bueno. Pero me parece importante es eso, encontrar en nuestra vida, en la vida de cada uno, en qué momento uno puede desarrollar las historias, porque escribir, aparte del tiempo de estar frente al teclado y bajando, digamos, la descripción dura, necesita mucho de pensar, hacerse preguntas, y capaz uno puede estar haciéndose preguntas cuando está lavando los platos, cuando está yendo al chino, en distintas situaciones. Si uno está, digamos, conscientemente haciéndose esas preguntas y trabajando en ese momento, va a ser más sencillo. Claro. Por eso un poco lo del todoterreno, y cualquier momento es bueno, básicamente, para que se nos ocurra algo. Claro. ¿Y enseñar también te parece que es una instancia de creativa? Nahuel, junto con un colega, Murón, tienen un taller que se llama Taller Fandango, para todos los que estén interesados. Nada, conózcanlo a través de las redes, pero súper recomendable. Hace muchos años que están, ¿no? ¿Hace cuánto que están? El año pasado cumplimos 5. Por eso, hace 5 años que están dando vuelta y están dando clases y formando gente. Entonces la pregunta es, ¿formar gente también es un espacio para vos que te genera esa creación, o cómo lo vivís? Sí, creo que enseñar, también cuando uno empezamos a dar clases, ya vamos a cumplir 10 años, y 5 en Fandango, que es nuestro taller, y desde siempre, desde el principio, nos dimos cuenta que era una experiencia que va de los dos lados, tanto del profe para el alumno como del alumno para el profe, y creo que esta parte creativa que decís se da en que cuando uno está frente a un grupo de personas, y hay ejercicios en particular donde tenemos que diseñar personajes, o cuando damos justamente las bases técnicas para escribir un guión, y se le vienen 10 historias encima, 10 personajes encima, y uno empieza a corregir, empieza a buscarle, a asistir a los alumnos a,
dónde mejorar, qué cambiar, qué puede modificar o buscar destrabar. Incluso muchas veces abrimos la clase a que todos opinen de las historias de los otros o de los personajes de los otros. Entonces ahí se genera eso, torrente de ideas donde uno se nutre de eso, y no quiere decir que uno vaya a utilizar algo de eso, sino el hecho de estar frente a algo, a una idea nueva que por los gustos personales de uno, por el contexto de uno, por la vida de uno, no se enfrenta a, por ejemplo, vos decías recién, un dinosaurio, un hombre va y se encuentra un dinosaurio en la calle. Capaz eso no es lo primero que me dicta mi mente. Entonces ya al estar en contacto con las ideas que nacen de una mente total, de una vida totalmente distinta a la mía, en este caso, te expanden muchísimo. Entonces es súper importante, yo creo que tanto para mí, que soy el profe, pero también cuando era alumno, y para cualquier alumno que esté escuchando esto, cualquier persona que se quiere mandar, es súper importante el espacio taller, el espacio de compartir, y incluso eso de no guardarse nada, ¿no? En este afán de hacer, de producir, bueno, ir y comentar y mostrar y esperar devoluciones de profes, de compañeros, de cualquier lado puede venir una devolución copada de la idea que uno tiene. Justamente es mostrarla. Y bueno, si se la muestra a alguien que lo pueda ayudar, mejor. Genial, me parece buenísimo el mensaje también. Bueno, vamos a un rato ya hablando, así que la idea es que sea un podcast corto, así que vamos a ir cerrando. Como última pregunta, sos un tipo que ha leído mucho, que está dentro de la historieta y bueno, siempre charlamos alguna vez. La pregunta es, en función, yo también se lo he pasado a él, a Nahuel, y lo voy a pasar también en Instagram. Me conmovió, me tocó mucho un documental que le hicieron a Alberto Breccia hace ya como 30 años, donde él hacía un balance de la historieta nacional y hacía un balance, como medio agridulce, ¿no? Entonces un poco como disparador. ¿Cómo ves vos la historieta nacional desde adentro, ¿no? Como parte de la historieta nacional, y cómo la ves de acá a un par de años, ¿no? ¿Qué ves como positivo y como negativo? Sí, un poco el documental de Breccia, él hablaba de que, para resumirlo, ¿no? Que a la historieta todavía le falta encontrar un lugar, digamos, de reconocimiento en el mundo del arte. Y lo decía Breccia, que es uno de los grandes maestros premiados mundialmente. Entonces, ¿quién más que él para decirlo? Y él hablaba justamente de este conjunto de personas creadoras, desde el guionista hasta el distribuidor, que quizás podemos decir cuánto influye a la historia, a la creación del distribuidor. Podemos decir que poco, pero sí tiene un papel muy importante de que llegue la historia a quien la pueda leer, a quien le interese leerla. Claro. Y él hablaba, bueno, que todo ese conjunto de personas tienen que trabajar de manera eficiente como para que la historieta llegue bien. Y yo no puedo... La historieta argentina yo la veo establecida, porque cuando más o menos yo empiezo a meterme en el 2006, cuando empiezo a ver el entretelón, estaba arrancando y que venía de la crisis del 2001, entonces no había mucho, y los años anteriores había muy poco, incluso había poco distribuidor de historieta estadounidense o europea, entonces no era un buen momento y no había plata, entonces cualquier persona que quisiera invertir en publicar una historieta era básicamente un suicida de su dinero. Entonces ahora yo lo que veo, que ya pasaron mucho tiempo, sí veo que está establecida, y eso es muy, más allá que sellos editoriales aparezcan y desaparezcan, yo creo que hay un lugar que ya quedó para
llegó para quedarse y eso está buenísimo. Eso está buenísimo porque más allá de que queden 2 editoriales en el futuro o 3, con que queden esas y resistan el paso del tiempo es lo mejor. Porque yo no puedo evitar separar la historieta del contexto argentino, del contexto latinoamericano. Entonces, los problemas que tenga van a ser problemas que tienen otras industrias también. Entonces, no es tanto un problema de la historieta, sino más global, más político, social. Entonces, que resistan esas editoriales y que el material cada vez sea de mejor calidad y que de a poco de afuera se interesen en republicarlo, está buenísimo. E incluso estamos viendo hace años con Historieteca y otras editoriales la posibilidad de leer libros que acá nunca leímos, de autores argentinos que publicaban en Europa. Entonces hay como un pedazo de historia que nos perdimos si no podíamos comprar esos libros, y está pasando ahora que podemos. Entonces yo lo veo, la verdad que veo que es un buen momento. Y cuánto crezca o cuánto decrezca va a depender de los vaivenes económicos, de las crisis, de todo lo que estamos acostumbrados a que suceda. Lo bueno es que ya hay ese público, ya hay esa fuerza creativa, ya hay gente talentosísima y va a seguir habiendo. Entonces, eso es lo que creo que ese núcleo no se va a mover. Eso es lo que a mí me da esperanza, de que siento de que siempre aparece alguien para continuar. Porque yo en algún momento estuve cerca del lado editorial y poniendo el lomo y poniendo las ganas. Y así como yo ahora pasé a otro lado, donde estoy más de un lado de autor y no tanto metido en el negocio o en la parte editorial, que la verdad que es muy importante, porque por creadores con herramientas como internet podemos mostrarnos, pero la historieta y la idea del libro y la idea del objeto es inseparable. Entonces, que esté el editor y que esté el distribuidor y que haya gente que ponga su tiempo y sus ganas y su fuerza y su vida para que eso suceda es súper importante. Y lo que vi que fue pasando es que es eso, siempre alguien ocupa ese lugar. No quiero parecer que no importa quién esté, como que siempre va a haber alguien, sino que cada uno es valioso, y siento eso, que por suerte, por las ganas, por la fuerza de todas esas personas, se generó ya algo de que es suficientemente fuerte que si se cae alguien, aparece otra persona para ocupar ese lugar. Y después lo que decía del futuro, es muy difícil saberlo, es muy difícil imaginarlo por esta cuestión. Creo que me nubla la parte a mí político, social, económica, que no me deja ver muy adelante. Sí sé que, sí creo y sí tengo esperanza de que ese núcleo no se va a mover, y eso es súper fuerte, que tengamos eso. Después va a depender del contexto. Está bien, está genial. Bueno, Nahuel, nada, súper agradecido porque hayas aceptado la invitación, y bueno, charlaremos en la próxima vez sobre Capitán Muerte, que me quedó ahí como en el tintero. Te iba a preguntar un par de cosas, pero si empezábamos a hablar, hay que hablar del humor, los límites del humor, nada, es un terreno muy copado, trabajaste algo muy jugado y habla de un autor también, que yo creo que tira siempre una pelota para adelante y la va a buscar, así que nada, agradecido por esta charla. No sé si querés decir algo más o algo que quieras redondear, si no. Bien, no, simplemente agradecerte, también pues siempre lindo poder compartir las ideas que uno tiene y fomentar en cualquier lugar que se encuentren, así como hablamos de distribuidores, editores, también este juego que estás proponiendo es súper valioso, justamente para seguir fortaleciendo ese núcleo y empujando a que aquella persona que siente una inquietud y que tiene ganas de que se acerque y que lo haga,
las herramientas están a mano, en un blog de notas se puede escribir, en un papel se puede dibujar, así que un poco, aparte de agradecerte, darle ese valor a estos espacios para justamente convidar y que todos se acerquen. Tal cual, tal cual. Bueno, este fue Nahuel Amaya, así que atenti, síganlo en Instagram, véanlo, es activo en las redes, tiene su laburo publicado. Compren Capitán Muerde, que está buenísimo. Y bueno, la seguimos en la próxima que hagamos de El Lector como Artesano, ¿sí? Un abrazo grande para todos.